Buenas tardes, saludos a todos los congresistas de este cuarto Congreso de Avances y Técnica en Cirugía Menor 2025. En esta jornada abordaremos un webinar que promete llevarnos a la vanguardia a la medicina capilar, técnicas de extracción e implantación en la cirugía de trasplante capilar, de la mano de la gran experta en su materia, doña Mari Carmen García, enfermera cirugía capilar, experta en tricología y trasplante capilar. Deseamos que paséis un rato agradable y os recordamos que podéis ir poniendo vuestras preguntas por el chat. Y cuando tú quieras, todo tuyo. Muchísimas gracias al Congreso y al Comité Científico por haberme invitado nuevamente a este webinar y a vuestro Congreso. Yo soy enfermera de quirófano desde hace más de 22 años, trabajo en el Hospital Universitario La Paz, pero si bien es verdad que además me dedico en el tema privado a hacer cirugías de trasplante capilar. Bueno, pues lo que os voy a hablar es sobre todo sobre las técnicas de trasplante capilar, lo que es la extracción y la implantación, cómo ha ido evolucionando a lo largo de este tiempo y las diferentes técnicas que nos vamos a encontrar. Bueno, la cirugía capilar realmente es una cirugía menor de carácter ambulatorio en la cual se está en unidades foliculares de una zona donante que es autóloga, es del propio paciente. Es decir, en este caso la cirugía capilar no vamos a tener, cuando hablamos de trasplante capilar, no es un trasplante de un donante cadáver, por ejemplo, ¿no? Como lo que tenemos habitualmente en mente todos aquellos profesionales que trabajamos en un quirófano, ¿no? Dices trasplantes de un donante, bien vivo o bien cadáver. No, en este caso no es un isoinjerto, sino que es propio, es autólogo. ¿Qué nos vamos a encontrar en la cirugía de injerto capilar? Bueno, pues nos vamos a encontrar una zona donante, que habitualmente es la zona occipital hacia abajo de la cabeza, y ahí vamos a utilizar unas unidades foliculares, que la unidad folicular realmente es toda una estructura, ¿vale? Esa unidad en la que tenemos 1, 2, 3, 4 pelos, y lo que vamos a hacer es retirar esa unidad, esa estructura, para implantarla en una zona receptora, ¿vale? Esa zona receptora bien puede ser en la cabeza, bien puede ser en la barba, en la ceja, en el pubis. Hablo de ceja, barba, pubis, ¿por qué? Porque cada vez más nos están demandando injerto capilar en cejas por personas con alopecia, barba en personas, sobre todo también personas quemadas, y también en pubis, pues aparte de las cirugías de reasignación de género para personas que han sido sometidas a una vulvectomía, ¿vale? Para todo esto no deja de haber secuelas de una enfermedad o de una cirugía, algún traumático, y se realiza el injerto capilar, además de utilizar esta cirugía con fines estéticos. ¿Cómo se va a realizar esta cirugía? Se va a realizar en un quirófano de cirugía menor y se va a realizar bajo anestesia local. En el caso de que los pacientes necesitasen de una sedación, sí que ya pasaríamos a un quirófano de cirugía mayor y necesitaríamos de la presencia de un anestesista, lo cual también además encarecería el costo, ¿no? Habitualmente, este tipo de cirugías menores las realizamos en un quirófano de cirugía menor, es un paciente ambulante y las cirugías aproximadamente duran en torno a 6 horas porque hay una zona de extracción frente a una zona de clasificación e implantación, ¿vale? Pero más o menos los tiempos oscilan eso, en torno a unas 6 horas de cirugía. El equipo mínimo que vamos a trabajar siempre en este tipo de cirugías es un cirujano capilar, es un médico cirujano que es experto en este tipo de cirugías capilares, 2 enfermeros expertos en la materia y un técnico de enfermería. No nos olvidemos que dentro de un quirófano capilar no deja de ser una cirugía, aunque es una cirugía menor y una cirugía ambulante, es un paciente que precisa de esos cuidados que nosotros realizamos en todo paciente ambulante, una monitorización, unas posiciones quirúrgicas, que la cirugía capilar, como ya he hablado muchas veces y de hecho tengo también publicado un artículo sobre las funciones, posiciones, el paciente en la cirugía capilar hay 3 fases. Una primera fase de extracción de las unidades foliculares de la que el paciente está monitorizado y en una posición de prono, que muchas veces le vamos cambiando en decúbito lateral izquierdo, decúbito lateral derecho, según las necesidades que tenemos de la extracción. Una parte de clasificación, aunque desde el momento que se empieza a extraer las unidades empezamos a clasificar, y una parte de implantación, de la que normalmente la postura quirúrgica ahí es decúbito supino.
Tenemos que manejar mucho el tema de las posiciones quirúrgicas, ya que el paciente son muchas horas de cirugía y aunque es un paciente que está despierto, se va a mover, sí que es verdad que tenemos que proporcionar esos cuidados que eviten que pueda tener una ulceración, que pueda tener roces, que pueda tener heridas. Hay que garantizar el confort y el bienestar del paciente durante la cirugía. No olvidemos que son pacientes que además están despiertos, que oyen todo lo que nosotros hablamos, por lo tanto es muy importante esa seguridad, ese posicionamiento durante las partes quirúrgicas, ¿vale? O sea, yo os voy poniendo un poquito en situación del tipo de cirugía que nos encontramos, pero que es una cirugía que no deja de ser una cirugía ambulante. Igual, si yo os hablo de una cirugía de columna, veis todos lo normal de que una cirugía de columna el paciente vaya en prono colocado con sus protecciones habituales, pero claro, el paciente está dormido. Nosotros un paciente dormido le colocamos en prono, ponemos protecciones, etcétera, etcétera. Pero cuando cambia que el paciente está despierto y le voy a tener boca abajo en prono, pues hombre, aquí ya pues también nosotros somos aquellos que tenemos que dar esa garantía de cirugía segura. Aunque veis a veces que yo me alargo, si tenéis algún tipo de duda, etcétera, de verdad no dudéis en interrumpirme por el chat, lo ponéis que me van diciendo sobre las dudas que os surjan, ¿vale? Un poquito hablaros en grosso modo. Bueno. ¿Cómo se extraen las unidades foliculares? Porque en el injerto capilar lo que tenemos es una parte de extracción de esas unidades foliculares, que es esa estructura, para implantar en una zona receptora. Bueno, pues en un principio, hace muchos años, lo que se hacía era la tira. La tira actualmente está en desuso, que lo que realmente se hacía era sacar de la zona occipital aproximadamente una tira de unos 15 centímetros por 2 de ancho, en la que se sacaban todo tipo de unidades foliculares, se cortaban y se iban clasificando. Evidentemente, se sacaba cualquier tipo de unidad folicular, de una unidad, de un pelo, de 2 pelos, de 3 pelos, porque la estructura en sí es la unidad folicular. Lo que ocurre es que cada estructura va a tener 1, 2, 3 pelos, incluso 4, ¿no? Lo que nosotros vamos a buscar es, dependiendo de lo que yo quiero injertar, voy a buscar el número de pelos que yo puedo ver con un octovisor, ¿vale? ¿Qué ocurría? Pues que esta técnica es muchísimo más rápida, es menos selectiva porque vamos a coger todo tipo de unidades de lo que necesitemos, más rápida de cara sobre todo al cirujano porque se llega en 5 minutos, se ha extraído la tira, se hace el corte y se sutura y ya está, ¿no? No hace falta rasurar, que es una cosa que también pues a los pacientes les preocupa mucho, me tienen que rasurar, me tengo que afeitar. Pero ¿qué ocurre? Pues que hay más sangrado, más riesgo de hematoma, más riesgo de infección, de existencia de sutura, deja cicatrices que muchas veces suele ser queloide. Y ya les comento, cogemos todo tipo de unidades, ¿no? Con un pelo, con 2 pelos, luego cuando yo me voy a encontrar que si tengo que poner una ceja y resulta que lo que me han sacado son unidades foliculares de 3 pelos, pues una ceja con unidades de 3 pelos, pues evidentemente quedaría un penacho, ¿no? O si quiero hacer una primera línea, que son las entradas nuevamente se hacen a un pelo, pues si dejo entradas a 3 pelos, pues dejo esos penachos, ¿no? Que es lo que hemos visto que ha ido evolucionando con el tiempo. ¿Qué ocurrió? A partir del año aproximadamente el 2009 mejora la técnica de extracción y se empiezan a hacer con punch. Posteriormente se utilizará un micromotor, que todos aquellos que trabajéis en cirugía es un motor pues similar a un core, ¿vale? Es un motor de alta velocidad y lo que se va a hacer va a ser una técnica de extracción selectiva de unidades foliculares. Para ello se va a utilizar un micromotor y para sacar el micromotor vamos a utilizar un punch, que creo que lo veréis por ahí, que es una trefina acanalada, ¿vale? Tiene un agujerito y lo que va a hacer es que tiene una parte que es más cortante, normalmente los vamos a utilizar de 0,8. Porque es importante a la hora de que hagamos el 0,8 o el 1 a la hora de implantar. ¿Por qué? Porque ese punch, ese canal nos va a hacer esa unidad. Con 0,8 ya cogemos una unidad completamente. Si cogemos unidades de 0,1 tenemos que saber que a la hora de implantación, si implantamos con pinza, pues me da un poco igual si cojo de 1, pero a la hora de implantar con implanter, evidentemente si estoy haciendo extracciones con punch de 0,1 no voy a poder implantar con 0,8. ¿Vale? Es importante saber los tamaños. Todos nosotros que nos dedicamos a cirugía sabemos que los tamaños, pues aquí son bastante importantes, sobre todo aquellos que hacéis trauma, que yo a día de hoy también sigo haciendo trauma. Cuando hablamos de una terraja, de una broca, decimos una broca de 2,5 para un tornillo de 3,5, pues evidentemente es porque el canal tiene que ser menor, ¿no? Bueno, pues aquí cuando yo voy a hacer esa tunelización de esa unidad folicular tendré que utilizar un tamaño menor para luego poder meterlo dentro de ese implanter, de ese camino en el que yo realmente lo voy a implementar.
¿Qué va a ocurrir como seguíamos con la técnica de micromotor FUE? Pues que el micromotor además va a hacer tunelizar esa parte que yo quiero, voy a buscar esas unidades, si voy a hacer una primera línea, voy a buscar de una unidad, voy a poner un octovisor y voy a ir viendo una vez que hemos rasurado, eso sea que el inconveniente que tenemos es que hay que rasurar, hay que decirle al paciente, mira, tenemos que rasurar. Dependiendo la zona, si voy a hacer unas cejas a una mujer, pues voy a rasurar en cortinilla y le diré, mira, voy a coger una parte selectiva de tus occipitales, voy a hacer una pequeña ventanita, te voy a rasurar ese poquito de 5x5 y luego se va a cubrir con el pelo. Pero si tengo que reimplantar toda la cabeza, pues tendré que rasurar más, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rasurar y con ese optivisor vamos a ir viendo esos pelitos que salen hacia afuera, hacia la superficie. Porque no nos olvidemos que las unidades foliculares son como cuando tenemos una planta. Nosotros tenemos una planta, un bulbo, por ejemplo, una cebolla, esas que crecen, y vemos el bulbo está metido abajo, pero lo que vemos por arriba serían los pelos, ¿no? Esos tallos. Entonces, más o menos los tallos nos dicen, bueno, si tengo 2 tallos, probablemente tenga 2 bulbos debajo. Si tengo 3 tallos, tenga 3 bulbos, ¿no? Pues más o menos esto es lo que nos va diciendo el número de bulbos. Y los números de bulbos al final es lo que yo voy a necesitar. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que según lo que yo vaya a hacer, pues voy a seleccionar. Si voy a hacer una coronilla, pues necesitaré más unidades. ¿Por qué? Porque necesita más densidad. ¿Que voy a hacer una ceja? Necesitaré de una unidad, necesitaré de menos. ¿Que voy a hacer una barba? Pues también de una. Un pubis de una. ¿Que voy a hacer una primera línea, unas entradas? Una, dos. ¿Vale? Voy a ir seleccionando más acorde a lo que necesito para ese paciente. Sí que es verdad que a la hora de tunelizar hay que estar muy adiestrados en la tunelización de la unidad folicular y va a ser el mayor impedimento. ¿Por qué? Porque el pelo nace de una forma. Si yo tengo así a la persona que además lo estoy extrayendo boca abajo, tengo que fijarme que el pelo nace hacia abajo. ¿Cómo tendré que tunelizar? En dirección del pelo. ¿Qué ocurre? Según yo voy subiendo más hacia la coronilla, va cambiando la dirección. Por lo tanto, la tunelización se va haciendo más compleja y para hacer este tipo de cirugías va a ser más complejo. El adiestramiento para hacerlas es lo que realmente nos va a dar esa garantía y que esa cirugía vaya mejor. Vamos a tunelizar con ese micromotor, con esa trefina y vamos a utilizar una pinza para poder extraer, porque las unidades foliculares las vamos primero a tunelizar y una vez que tunelizamos con ese punch, esa trefina, me va a hacer ese canal, ¿vale? Voy a extraerlo con una pinza. Normalmente en este momento estamos el médico y la enfermera. Es el médico quien tuneliza y la enfermera quien extrae, ¿vale? Sí que es verdad que como es una cirugía menor, aquí hay mucho momento en que la cirugía se hace delegada, ¿vale? Se delegan funciones. ¿Por qué? Porque nuevamente tunelizando una cirugía normal nos tiramos 2 horas y 2 horas acaba siendo muy cansino y no nos olvidemos que los enfermeros tenemos competencia de cirugía menor desde el año 1941 y es algo en que los médicos pueden delegar en nosotros y fomenta muchísimo más ese trabajo en equipo y hace que la cirugía pueda ir a mejores. ¿Qué vamos a necesitar a la hora de realizar esa extracción de unidades foliculares FUE? Pues vamos a necesitar ese motor que os estaba comentando antes, como podéis ver aquí a la derecha de vuestra imagen, con ese punch, esa trefina. Y luego vamos a utilizar unas pinzas. En este caso, cuando yo hago la extracción, ¿vale? Tunelizo, extraigo con estas pinzas que como veis son acodadas. En capilar vamos a tener 3 tipos de pinzas, que son las pinzas curvas, las pinzas rectas y las pinzas acodadas en ángulo, ¿vale? ¿Por qué vamos a utilizar estas pinzas? Bueno, pues las pinzas anguladas, curvas que me diga, son las que cuando nosotros hacemos la tunelización, tunelizamos, vamos a ir extrayendo con las curvas. Los vamos a ir extrayendo y los vamos a ir dejando en montoncitos, que luego posteriormente vamos a pasar a una placa de Petri y vamos a ir clasificando esas unidades que hemos extraído y además vamos a clasificarlas dependiendo del número de pelos o de bulbos que tiene cada unidad. Es decir, si yo tengo una unidad con 2 bulbos, voy a ponerlas en las de 2, las de 3 con las de 3, las de 1 con las de 1 y vamos a hacer una contabilización. Vamos a contabilizar todas aquellas unidades, de modo que, vamos a decir, llevamos extraídas 500 unidades foliculares, 500 estructuras, pero que a su vez tenemos 100 de 2 pelos, 200 de 3 pelos y 100 de un pelo. ¿Cuántos pelos tenemos en total? Pues 100 por 2, 200 pelos
100 por 3, 300 pelos, 100 por 1, 100 pelos, en total 600 pelos. Quiere decir que de 500 unidades foliculares hemos extraído 600 pelos. Es muy importante, sobre todo esto, decírselo al paciente porque no es lo mismo la estructura que el número de pelos. Una vez que estaba comentando lo que es la extracción, vamos a hablar lo que es. Bueno, aquí vemos lo que sería la extracción con el motor, ¿vale? Los materiales que realmente empleamos sería el micromotor, esta es la placa de Petri y siempre vamos a mantener todo en una cadena de frío. Utilizamos placas de frío congeladas que siempre tenemos que mantener en frío. Es verdad que la placa que yo utilizo ahora dentro de 3 horas ya no es hielo, probablemente sea agua, pues con ese tiempo tengo que ir periódicamente cambiando, reemplazando esa placa para mantener siempre una placa en constante hielo. Todos sabemos cómo se conserva un filete en la nevera, ¿verdad? En este caso las unidades se van a conservar con frío. Algo importante también que tenemos que tener en cuenta es que a veces es preferible extraer menos unidades porque vamos a tardar tiempo y volver a dar la vuelta al paciente y sacarle más, que no por intentar extraer muchas unidades foliculares, ser demasiado ambiciosos, al final perdemos medio injerto, ¿vale? Tenemos que pensar que cuanto más tiempo están fuera del cuerpo, están en isquemia, están sin ser irrigadas, por lo tanto los tiempos de extracción y de implantación tienen que estar muy controlados. Como veis aquí en la figura del medio, están tunelizando. La tunelización es con el micromotor y vamos en dirección contraria al nacimiento del pelo. Y una vez que ya me han tunelizado, veis como con la pinza curva vamos extrayendo lo que es la unidad folicular hacia la caída del pelo. Es decir, que si yo tengo un pelo que me nace en esta dirección, voy a tunelizar en esta y voy a extraer en la misma de la caída. ¿Vale? Hasta aquí, si tenéis algún tipo de duda, me podéis ir diciendo. ¿Qué pinzas? Pues como bien os había dicho, pinza curva para la extracción y clasificación, pinza recta para clasificar, pinza recta para implantar y pinza acodada para la implantación. Una cosa es la forma de extracción. Muchas veces cuando vamos por la calle nos encontramos clínica capilar, método FUE. Bueno, y método FUE, decimos todos, bueno, método FUE. ¿En qué consiste el método FUE? El método FUE es la forma de extracción de unidades foliculares que las vamos a hacer selectivas, no es la tira, ¿vale? La tira es lo que al principio de la presentación os estaba diciendo, que se utilizaba, se cortaba una tira de lado a lado de la zona occipital y de ahí se extraían 3.000 unidades, por ejemplo, perfectamente, porque en una tira de 15 por 2 se podrían extraer. Pero ¿qué ocurre? Que aparecen unidades de 1, de 2, de 3 pelos, ahí salió cualquier cosa. Mientras que lo que sería la FUE es más lenta, se tarda más tiempo. ¿Por qué? Porque es más específico, vamos uno a uno extrayendo esas unidades. Luego tenemos la parte de la clasificación de unidades foliculares, que aquí lo que vamos haciendo es, una vez que se van extrayendo las unidades, las vamos clasificando esa estructura, si tiene un pelo, 2 pelos, 3 pelos, si realmente está bien extraída. Porque claro está, que una cosa es que yo tunelizo, pero ¿estoy tunelizando bien o estoy tunelizando mal? Necesitamos, cuando tunelizamos, ver que realmente está toda la estructura, porque si no hemos tunelizado la estructura debidamente, la hemos fraccionado por la mitad. Y si la hemos fraccionado por la mitad, ¿qué ocurre? Que ya me la he cargado. No me va a crecer ni a la parte donante ni a la parte receptora, ¿vale? Por lo tanto, es importante una buena extracción y una buena clasificación, porque si yo estoy clasificando y veo que todas las unidades están rotas, pues esas unidades no me sirven. Tendré que decir a mi compañero, oye, que estáis sacando que se quedan cortas. Profundizad un poquito más porque necesito unidades que vayan bien, ¿no? Que puedan ser implantables. Entonces nosotros vamos clasificando esas unidades y las vamos a ir colocando. Mientras que seguimos clasificando esas unidades y ya hemos hecho la extracción, vamos a realizar una anestesia a la zona receptora. Se va a anestesiar la zona receptora con anestesia local pura. Normalmente utilizamos lidocaína al 2% con adrenalina 0,4 mililitros. No utilizamos más de 20 mililitros de lidocaína al 2%. ¿Por qué? Porque es muy importante conocer las toxicidades de los anestésicos locales. Porque hagamos anestesia local no implica que no haya toxicidad. No es que no, esa anestesia local no pasa nada. No, no, no. Nosotros tenemos que tener en cuenta esas toxicidades. Desde hace unos 3-4 años nosotros no empleamos tumescencia en la cirugía capilar.
Sobre todo porque la tumescencia, además de que poníamos anestesia a la zona, ¿qué ocurre? Que incrementaba el nivel, ¿no? Entonces, a la hora de implantar, si implantas con pinza, pues a veces será bastante más cómodo, pero cuando implantas con implanter, pues sinceramente te entorpece más que haya esa tumescencia y de cara a la recuperación del paciente, pues es peor. Entonces, por eso mismo, nosotros lo que hacemos ya es anestesiar únicamente la zona receptora con anestesia pura. Aparte de la tumescencia, luego a las 24-48 horas te llama el paciente, tengo un moratón en el ojo, me está bajando, y bueno, y todo eso al final les acaba generando muchísima ansiedad, inseguridad, se ponen más nerviosos, la adhesión al régimen terapéutico con los cuidados posteriores va cambiando bastante. Entonces, por eso mismo nosotros ya pasamos de anestesiar y poner tumescencia a hacerlo directamente con anestesia local pura, porque realmente te sube también el volumen con los pequeños sabones que hacemos y te da buena opción de implantación. ¿Y cómo podemos implantar? ¿No? La forma de implantar las unidades foliculares podemos realizarla con pinza, que es la antigua usanza, que es más económico. De hecho, la mayor parte de los centros siguen implantando con pinza. ¿Por qué? Porque al final en la zona de implantación con pinza lo que se hace es hacer incisiones con un bisturí, ¿vale? Que normalmente se suelen utilizar bisturís de ojos a 0,4, y esa pequeña incisión, siempre hacemos alguna más de las unidades que tenemos, como podéis ver aquí, nos deja justamente el canal suficiente para que con unas pinzas implante esa unidad folicular. ¿Cómo vamos a implantar? Pues bueno, pues vamos a implantar con la pinza acodada y con la pinza recta, ¿vale? Yo voy a coger la unidad folicular con esta pinza acodada de la parte, imaginaros, vamos a ver, imaginaos que tengo por aquí, que es que, imaginaros, uy, este pelito, que tengo este pelito, ¿vale? Imaginaros que este es el bulbo y este es el pelo. El bulbo, siempre tenemos que implantar con el bulbo hacia abajo, ¿vale? El bulbo es lo que realmente va a crecer. Entonces yo me vengo con esta pincita, iría lo más cerca posible al bulbo, implantaría dentro de esa incisión que yo he hecho y me ayudaría de la pinza recta para poder implantarlo. Como veis, sería muy rápido, es muchísimo más rápido cuando hacemos cirugías de gran número de unidades foliculares con pinzas se implanta súper rápido. Pero ¿qué ocurre? Que aquí, aunque nosotros queramos direccionar el pelo en esa posición, a veces nos encontramos impedimentos. ¿Por qué? Porque la implantación, yo no puedo decir, bueno, aquí hago incisiones, ¿vale? Como veis a mí, hago incisiones y me van a quedar de aquella manera, porque si hago incisiones me puede pegar el pelo para arriba, como pumuki, a lo pincho. Pero yo lo que necesito saber es cómo nace ese pelo. Si esta persona no tiene flequillo, ¿para qué le voy a poner yo flequillo? ¿Vale? Entonces, con la pinza muchas veces nos encontramos la dificultad de que a la hora de hacer esa incisión, la incisión no está correctamente hecha y no va a quedar el pelo en ese crecimiento adecuado. La incisión es el médico quien tiene competencia de hacerla, aunque muchas veces es delegada, ¿vale? Pero normalmente cuando hacemos cirugía con pinza, mientras que acabamos de clasificar la enfermera con el técnico, el médico va en ese intervalo, en ese periodo, realizando las incisiones, para que una vez que estén ya las incisiones, nosotros con la pinza vamos implantando esas unidades foliculares en las incisiones que nos han dejado hecho. Y aquí llega lo más novedoso, el modelo Turquía y lo que está ahora de moda, que sería la implantación con implanter DHI. El implanter no deja de ser este dispositivo, ¿vale? Como todos podéis ver, parece una boca del 18, ¿vale? Veis que si yo la aprieto sale como un obturador, ¿vale? ¿Y qué ocurre con el implanter? Bueno, pues el implanter lo que hace es que me quita ese paso de hacer la incisión y lo que realmente me hace es una tunelización, ¿vale? Según yo pincho, porque ese pinchado estoy tunelizando para poner ese implanter, depositar esa unidad folicular y retirarlo. Este implanter es un canal. ¿Y qué voy a hacer realmente con este canal? Pues como podéis todos ver, por eso es tan importante lo que os decía del punch de 0,8, este es de 1. Si yo tunelizo con 1, pues hombre, sí que me va a entrar en este implanter, pero no me va a entrar uno de 0,8 y lo normal es que en una cirugía tengamos implantes de 0,8 y de 1. En la unidad folicular, todas van a tener al fin el mismo tamaño, aunque tunelice con 0,8, puedo tener un pelo, 2 pelos, 3 pelos, 4 pelos, pero sí que es verdad que en el que tengo uno, si es de 0,8, pues lo voy a poder perfectamente en uno de 0,8 y va a ser mucho más blandito, pero si de 0,8 tengo 4 pelos va a ser mucho más duro y lo tendré que poner en el de 1. Pero si yo tunelizo con un punch
que sea de 1 o de 0,85, ya me estoy limitando directamente a utilizar un implanter de 1, ¿vale? Entonces, como veis, la implantación de HI, que esto es lo típico que hacemos los enfermeros en quirófano todos los días, sobre todo los que están en trauma, ¿vale? Que tenemos que montar muchísimos aparatajes. ¿Cómo vamos a hilar el implanter? Bueno, pues yo voy a coger, sería el pelo, vamos a imaginarnos que esto es el bulbo y esto serían los tallos. Lo que voy a hacer es coger este implante, ¿vale? Este pelo, que aquí lo que vamos a utilizar es un hilo, de forma que los tallos los voy a dejar ahí fuera y el bulbo lo voy a dejar protegido dentro del propio canal que me deja ese implanter de esa boca. De eso que nosotros sabemos cuando cogemos las vías, que ponemos esa puntita de la boca y una vez que tenemos en la puntita lo empujamos para dejar ese catéter. Pues en este caso sería lo mismo, pero el catéter sería al revés, iría por dentro. Y en lugar de ser un catéter es un pelo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues una vez que yo ya he preparado lo que sería mi unidad folicular en mi implanter, me voy a ir a esa persona, a esa piel, ¿vale? Lo voy a pinchar, voy a apretar, voy a soltar y voy a extraer, de forma que se me quedaría, este no se quiere ahora quedar ahí, se me quedaría pegado el pelo, bueno, que esto es una plantilla de silicona, ¿vale? Se me quedaría ahí plantado, expulso y saco, de forma que el pelo quedaría implantado en lo que es la piel, ¿no? Ese sería el mecanismo que tiene la técnica de implante. Cuando nosotros realmente vamos a cualquier centro de capilar, nos van a decir, y usted es enfermero, sabe de cirugía capilar, ¿y usted qué sabe hacer? Realmente al enfermero capilar tenemos 3 funciones, aparte de la general dentro de un quirófano. Te van a preguntar si sabes hacer la extracción, realizar la extracción y la tunelización. Y además si sabes clasificar y si sabes implantar con pinza o con DHI. Aquí yo es una cosa que vemos muchas veces. No todo el mundo sabe realizar la implantación con DHI. La pinza es lo fácil. El DHI, ¿qué ocurre? Necesita una curva de aprendizaje muchísimo más larga y por eso es por lo que yo creo que es lo más complejo, ¿no? Pero es la técnica más novedosa. que ocurre, que es más mínimamente invasiva. El paciente que implantamos con DHI no lleva esas incisiones, lo cual va a tener menos sangrado, la recuperación va a ser mayor, ¿vale? O sea, ¿de cara a qué? Pues a que no es lo mismo cuando tú tienes muchos cortecitos que tu cuerpo se te tiene además que cicatrizar que cuando realmente haces una tonalización y ya estás depositando lo que sería ese implante. Y aparte el aspecto que tiene un paciente que se ha implantado con implanter no es ese aspecto blanquecino que vemos habitualmente cuando nos enseñan un injerto capilar. El auce, lo que está en auge ahora mismo, pues es la implantación con implante. Como enfermeros en quirófano, bueno, aquí os estoy poniendo un ejemplo de cómo se implanta con implanter, ¿vale? ¿Veis? Se va haciendo lo que es esa tunelización, se tuneliza, se canaliza con el aguja, ¿vale? Siempre tiene que ir la aguja mirando hacia arriba, igual cuando cogéis una vía. Entonces, una vez que yo tunelizo, ya he buscado esa parte, aprieto, sale mi obturador, me deja ahí metido y saco hacia afuera. Muy importante también a la hora de implantar que sepamos dónde están los bulbos. El bulbo, esa parte de abajo, esa parte negrita, ¿no? Tenemos que dejarlo siempre hacia abajo, porque si yo implanto al revés, que muchos injertos a día de hoy que yo he visto que no van bien es porque se han implantado al revés, sobre todo en implanter, ¿no? En la falta del manejo del implanter, por colocar mal, por cargar mal un implante, hilar mal un implanter. Es importante ese adiestramiento y colocarlo bien. A nadie que haga trauma se le ocurre dar un tornillo al revés, ¿no? Dar un tornillo por la parte de la rosca y no por la punta. Tú le das metido directamente en un destornillador. Pues aquí sería lo mismo. ¿Y qué nos vamos a encontrar al final de la cirugía? Bueno, pues aquí a mano derecha lo que vemos es una cirugía blanca, vemos todo blanco, que sería esa grasilla que nos queda de implantar con pinza, frente a lo que es la parte de una persona implantada con implanter. Vemos que es como menos lesiva. Y esta es la parte receptora, no sé si lo veis ahí, que hemos tunelizado, no tenemos esa tira, esa sutura,
esa cicatriz, sino que lo que tenemos realmente son pequeños túneles de haber tunelizado para sacar esas unidades foliculares, y realmente esos túneles vemos que es mínimamente invasivo. El paciente, según sale del quirófano a las 4 o 6 horas de la cirugía, no tiene ni siquiera un sangrado. Sí que es verdad que cuando hacemos la extracción les lavamos bien con suero y les ponemos vaselina pura, ¿no? Para evitar que siga sangrando, que sea un foco de entrada de fuente de infección. Si sangran mucho, sí que les ponemos fucidine, ¿no? Furacin, que me diga. Pero vamos, como es muy pringoso y a los pacientes no les gustan, pues la verdad es hecha que la vaselina pura estéril da muy buenos resultados. Pero realmente estas son las dos técnicas que nos encontramos de extracción y de implantación. A día de hoy la técnica de la tira está totalmente en desuso, porque al final, ya os digo, las riesgo-beneficio, hay muchos más desventajas y más riesgos que beneficios, y la forma de implantación con pinza es mucho más económica, más rápida, mientras que el implanter es más caro, porque cada implanter, tenemos que pensar que cuando nosotros tenemos un implanter, pues bueno, los implantes se acaban reesterilizando, ¿no? Aquí lo tengo, a ver si le puedo desmontar para que vosotros veáis. Estos aparatos realmente los reesterilizamos, ¿no? Los reesterilizamos para utilizar en otras cirugías, pero bueno, este se me ha quedado ahí atrapado. ¿Vale? Los implantes realmente los lavamos, los reesterilizamos y lo que cambiamos son las agujas que son esto, porque es lo que se nos despunta. Nosotros vamos reutilizando, cambiamos, sí que es verdad que evidentemente las agujas son más caras y dentro de cada aguja entraría el empujador con un muelle, ¿vale? Que esto es lo que básicamente no hay que cambiar. Pero claro, si yo una cirugía con pinza digo, bueno, pues es que la pinza lo que yo hago es como cualquier instrumental quirúrgico, la pinza, pues nada, yo lavo mis pinzas, las esterilizo y les puedo utilizar para 1000 cirugías. Mientras que aquí dices, ya necesito mínimo 4 implantes de 0,8 y 4 implantes de 1. Y tengo que esterilizarlo bien porque como lo esterilice mal ya se me ha roto el implante y tengo que comprar otro. Cada caja de implanter más o menos viene a costar unos 400 euros masiva. Lo que te venden suelto son las agujas, que las agujas cada X cirugías, aunque las esterilizamos, hay que recambiarlas. Cada cirugía, pues cada aguja te viene a costar unos 100 euros. Pues ¿qué ocurre? Que todo esto al final encarece las cirugías. Necesitas destreza y manejo de enhebrado del implanter. Tienes que tener manejo a la hora de implantar, saber pinchar bien y poner bien la dirección. Porque esto no es decir, llego con un implanter y pongo ahí como salga. Porque si yo empiezo a poner así, ¿vale? Pues dejo a la persona pumuki. Pues es que tampoco. Lo que tengo que saber es cuál es la dirección habitual de su pelo. Si tengo que ponerle unas patillas que bajan hacia abajo, pues tendré que ver que si esta patilla baja hacia abajo, tendré que implantar en dirección contraria como nace el pelo, pincho, implanto y bajo hacia tal. Pero yo no puedo poner las patillas así, porque entonces me quedarían pelos de escarpia. ¿Vale? O sea, realmente la cirugía capilar, las técnicas de implantación y de extracción son complejas, son sencillas dentro de lo que cabe cuando lo comparamos con una cirugía extracorpórea, pero sí que es verdad que la habilidad pues acaba siendo bastante compleja. Hay que dominarlas y necesita un bagaje, un entrenamiento, un practicar. Y una vez que ya hemos practicado, pues sí que es verdad que es una cirugía menor al uso en el que enfermería tiene muchísima competencia. Yo creo que a día de hoy cada vez más se está haciendo y se está demandando más enfermeros en quirófanos de cirugía capilar, que de hecho lo curioso es que a día de hoy se está contratando enfermeros, incluso que se está enseñando, se está dando formación para poder estar en estos quirófanos, porque es que hay desconocimiento, ¿no? Y el problema que tenemos es que hay muchísimo técnico en cirugía capilar porque la enfermería no está formada. Esto está ocurriendo como pasó en ojos hace 20 y tantos años. Recuerdo que hace 20 y tantos años yo doblaba con cirugía de ojos. Los ojos se hacían todo en la privada, bajo ningún concepto se pensaba que iba a haber ojos en la pública. A día de hoy los ojos y las cataratas se operan todos los días, ¿no? En el momento que se demuestre que tanto la alopecia en una ceja, en una barba por un quemado, pues acaba teniendo un componente, pues acaban haciendo también el Sistema Nacional de Salud. Pero sí que es verdad que la enfermería debe de estar formada en este tipo de cirugías y conocer este tipo de cirugías. La extracción
requiere de un adiestramiento. Yo me acuerdo al principio cuando hacían las tunelizaciones, a mí me costaba, yo tunelizaba pero rompía folículos, hasta que realmente aprendes a llevar una velocidad en un motor con la trefina hasta que llegas a un tope en el que sabes que llegas a ese tope y ya estás ahí y justamente te sale la unidad, la estructura completa, ¿no? Y una vez te sale esa estructura completa ya la retiras y la extraes con la unidad. Implantar lo mismo, que te hagan bien hechas las incisiones, porque si me haces una incisión demasiado profunda, ¿qué ocurre? Cuando yo voy a implantar el pelo se me sotierra, se me queda enterrado y va a haber muchos problemas de foliculitis. Luego te viene el paciente a las 78 horas y ya empezamos con foliculitis, ¿vale? ¿Qué ocurre si las incisiones no están lo suficientemente profundas, que no llegan a esos 4 milímetros? Pues que no se me va a quedar enterrada la unidad folicular en el espacio que debe estar, va a morir y se va a perder. Pues entonces también la persona que haga las incisiones debe estar realmente adiestrada a saber hasta dónde llega la incisión. Pero es que también tenemos que saber la direccionalidad del pelo. Si yo ya os digo, si yo no he tenido flequillo en la vida, ¿para qué me empeño en implantar con flequillo? Si mi pelo, yo tengo que mirar a esa persona para dónde nace el pelo. Si el pelo me nace para acá, tendré que plantar en la dirección para que el pelo nazca para acá. Yo no puedo implantar así, porque si yo implanto recto, me va a salir el pelo pumuki, ¿vale? Por lo tanto, cuando yo hago tanto incisiones como con el implanter, tengo que buscar lo que serían las direcciones del pelo. ¿Qué más tenemos que saber? Bueno, pues los cuidados, sobre todo en cejas, ¿vale? El pelo de la ceja tarda aproximadamente un año en que tenga la forma. Hay unos cuidados posteriores muy importantes para que el pelo de la ceja, porque realmente lo que saco de aquí, del occipital, es pelo y no es cabello, tarda un año en tener la estructura de ahí. ¿Qué más? La implantación. Nuevamente la barba, las cejas no lo vamos a hacer con pinza, lo vamos a hacer con este dispositivo, el implanter, ¿vale? Lo vamos a utilizar implanter de 0,8, de 0,6 incluso en cejas. Tenemos que tener muy en cuenta, por ejemplo, la dirección de la barba, es lo que íbamos. Si yo hago una incisión, pues me la voy a dejar cicatrices y cortes en la cara. Entonces es mucho más seguro hacerlo con implanter. ¿Qué va a ser? Pues yo tendré que preparar ese implanter e ir en dirección como a la barba. Si la barba crece hacia abajo, tendré que poner ese implanter hacia abajo. Yo no puedo poner una barba así. ¿Por qué? Porque luego la barba me va a salir como recto, ¿no? Igual que las cejas. Y bueno, esto serían las técnicas más, al uso que utilizamos a día de hoy de implantación y de extracción. Ya os comentaba, la FUE es la que a día de hoy se realiza, ¿no? Así que cuando veáis técnica FUE, acordaros siempre de este webinar, que es la forma de extracción de unidades foliculares, ¿vale? Que es la mínimamente invasiva. Y luego la forma de implantación, la pinza y el DHI o el implanter, que sería la forma mínimamente invasiva. Y cuando nos encontramos que os digan en una cirugía capilar técnica zafiro, zafiro es el bisturí que se emplea para hacer las incisiones. Si nos están diciendo técnica zafiro, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que son incisiones, por lo tanto, la técnica de implantación va a ser con pinza. Esto es un mundo muy extenso, un webinar que podría hacerle muchísimo más grande, pero bueno, sobre todo lo que quiero es ese acercamiento, ¿no? a vosotros, a conocer en qué consisten las diferentes técnicas de implantación y de extracción y bueno, pues que a veces vemos que es algo muy sencillo, que aunque sea sencillo necesitamos un adiestramiento y bueno, y conocer que como enfermeros podemos hacerlo perfectamente, los médicos están ahí y pueden hacerlo igualmente, que aquí el trabajo multidisciplinar en capilar es fundamental y que no solamente es la cirugía, porque para llegar a cirugía el paciente ha tenido que llevar un tratamiento previo, un seguimiento previo, llegar a la cirugía y además tenemos que hacer un seguimiento posterior, unos cuidados posteriores, ese mantenimiento del injerto, no es la cirugía y ya. Hacer una cirugía y ya sería ser un talibán. Realmente el paciente capilar, como se trabaja, es de una forma multidisciplinar, en la que es un paciente que ha llegado a la consulta, se le ha valorado dentro de un equipo, se le ha puesto un tratamiento al menos 6 meses antes del injerto, se le va a realizar ese injerto, ¿vale? Si se le pone tratamiento, a lo mejor no hay que injertar 2.000 unidades y sí que injertamos 1.000, pues ya están disminuyendo el número de unidades. La parte donante es una parte finita, ¿vale? Porque tenemos fin.
sea, yo no puedo hacer una extracción de toda la parte occipital porque le dejo sin pelo. Le estoy solucionando una alopecia en una zona frontal, pero le estoy generando una alopecia en una zona occipital, en una zona donante. Entonces, todo esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de la cirugía capilar y luego el posterior. Si esa persona no mantiene, no cuida de ese injerto, esos cuidados posoperatorios ya de por vida, ese injerto es probable que no vaya bien. ¿Y a una persona se le pueden hacer más de un injerto en la vida? Pues sí, perfectamente, pero hay que salvaguardar las unidades donantes que tiene la persona. Y bueno, y esto sería todo. Y bueno, aquí veis una cirugía en la que está el cirujano extrayendo, ¿vale? Con el micromotor, yo estoy aquí con la pinza, el tuneliza y yo extraigo. Es una cirugía limpia, ¿vale? La esterilidad aquí es una cirugía menor, no es una cirugía de extracorpórea, es una cirugía limpia en la que hay varios cambios posturales. Pero bueno, nosotros siempre en la cirugía previo se hace una dosis antibiótica profiláctica y se manda al paciente 7 días después con tratamiento antibiótico. Y ya os digo, la infección es mínima, sobre todo cuando se realiza con técnica FUE. El sangrado es también mínimo y bueno, los resultados pues son muy buenos. Y hasta aquí estaría lo que es la presentación. Y bueno, sí, ya voy a dejar de compartir. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta, pues bueno, que estoy aquí para poder resolvérselas y con toda, vamos, con toda la confianza del mundo. Y bueno, porque además creo que es una cirugía y un tema que a día de hoy está como un poco infravalorado, ¿no? Se deja como la cirugía capilar, incluso yo lo veo anunciado en peluquerías, que dices como quiero un injerto capilar y es como, perdona, la cirugía capilar realmente es una cirugía mínimamente invasiva, cirugía ambulante, se puede hacer también bajo anestesia con sedación, pero sí que es verdad que tiene bastantes, pocos riesgos, pero hay riesgos, ha habido muertes, ha habido problemas en cirugía capilar que no salen tanto en esa prensa, ¿no? Pero sí que ha habido. Y bueno, y como profesionales sanitarios que trabajamos dentro de un quirófano, es importante conocer cómo son las técnicas de extracción, de implantación, riesgos que pueden ocurrir dentro de la cirugía, etcétera, etcétera. Y bueno, y cualquier duda, pues si tienen alguna duda o si ven que quieren algún... Hola, Carmen. Pero, nada, bueno, decirte lo primero que enhorabuena por la ponencia, que ha sido un placer escucharte y verte, incluso los casos prácticos que has hecho. Y por aquí está preguntando Luis Manuel. Sí. A ver, un segundo que se me ha bajado la pregunta. En pacientes que no disponen de unidades foliculares suficientes, ¿existen tratamientos con células madre para crear nuevos folículos en laboratorio o disponer de otros folículos de otras zonas donantes que no sea la cabeza? Vale, pues mira, esta es una pregunta que es muy buena. A ver, hay muchas personas que con la técnica FUE se les pueden coger cabellos, que no es pelo, ¿vale? Lo que nosotros tenemos en la cabeza serían unidades foliculares con características de pelo. A día de hoy, ni con células madre ni ninguna farmacéutica ha sacado nada de esto porque imagínate, el negocio de los calvos, así por decirlo claramente, es un negocio que mueve muchísimo dinero a nivel del mercado mundial. ¿Sabes? Si realmente sacamos algo que acabe con la calvicie o la alopecia, pues evidentemente ya quitamos todo eso que va, todo ese mercado, pelucas, dispositivos, lociones, tratamientos de mesoterapia, exosomas, porque al final realmente es lo que hay detrás, ¿no? ¿Qué ocurre? El injerto capilar a día de hoy tampoco se ha hecho un aloinjerto, sino que al final tiene que ser de la propia persona. Anda, si pudiésemos coger de los cadáveres el pelo, ¿no? Nosotros, de hecho, cuando hacíamos, antes de llegar a quirófano, hace mucho tiempo, y en los másteres de médicos, en los de enfermería no, pero en los de médicos sí que tenemos una práctica previa antes de llegar a quirófano que hacemos con cabezas de cadáver, ¿vale? Para que los propios cirujanos pues aprendan lo que es la tunelización y la extracción. Con enfermería nos hemos quedado ahí, que no hemos llegado todavía.
Bueno, pues sigo a lo mismo. Tratamientos previos a esas personas que tienen alopecia, sí que hay que valorar también el tipo de alopecia, porque no todas las alopecias son injertables. Si hablo de una alopecia areata no es injertable, una alopecia universal tampoco, porque no tiene unidades. Una alopecia frontal fibrosante tampoco es injertable, ¿vale? Porque además tiene un componente autoinmune. Si es injertable, por ejemplo, una alopecia por una quemadura en una barba o una alopecia androgenética. Pero en la alopecia androgenética, además, esa persona hay que seguir medicándole para que donde yo te voy a injertar aquí, ¿vale? Porque tienes una alopecia ahí, pero es que tú tienes unidades foliculares que no te he injertado, pero que están en esa propia zona, pero que claro, si tú no te estás poniendo antiandrógenos, ¿qué ocurre? Que esas unidades foliculares tienen receptores androgenéticos que van a dejar de crecer porque no te quieres medicar, ¿vale? O sea, así de claro, realmente la alopecia androgenética lo que ocurre es que las unidades foliculares hasta la coronilla tienen receptores androgenéticos. De la coronilla para abajo, como no tienen receptores androgenéticos, pues no la afectan y por eso no se cae el pelo, ¿vale? ¿Qué ocurre? En estos casos dice al paciente, mira, te tienes que medicar o si no, no hay tu tía. Y si no tienes unidades foliculares, es que no las hay. Y si no las hay, ya no las podemos crear, porque es que no hay más, no tenemos más. Lo que podemos hacer es fortalecer lo que tengas, ¿vale? Porque es probable que a lo mejor tengas unidades, pero que están muy debilitadas. ¿Cómo las vamos a fortalecer? Con vitaminas, oligoelementos, PRP, factor de crecimiento, ¿vale? Que el factor de crecimiento lo vamos a encontrar dentro del PRP. Y ya llegaríamos a una situación en la que te dice el paciente, ya, pero es que yo tengo tantos pelos en el pecho y en las piernas que me podrías poner. Bueno, vamos a ver, lo que tiene son cabellos, que no es pelo, y son unidades foliculares. Normalmente lo que vamos a encontrar en el pecho o en las piernas van a ser de una unidad. Ya que se dice al paciente, sí, te lo hago, pero te tengo que hacer la técnica FUE, porque para esto sirve la técnica FUE también. Lo que pasa es que habría que rasurar, ¿vale? Lo rasuraríamos a 0,3, 0,5 para poder tener ese margen. Y tú decides si yo te voy a hacer las extracciones de las unidades foliculares, porque la extracción de unidad del cuerpo, del pelo que yo te voy a hacer, te voy a dejar una pequeña cicatriz de 0,8, ¿vale? Entonces, cuando vayas a la playa, te vas a ver que te pones moreno y la parte blanca es donde te he quitado tus pelos, se te va a quedar blanco, ¿vale? Pero sí que se puede hacer. Lo que pasa es que, evidentemente, es una cirugía mucho más compleja. No todo el mundo se atreve a hacerla, ni todo el mundo lo hace. Y la calidad del pelo no es la misma calidad de pelo la que tú vas a extraer de un pecho o de una pierna. Yo sobre todo te digo de pecho y de pierna porque es lo que habitualmente te vienen los hombres, ¿vale? Para ponérselo aquí. O sea, dicen, vamos a ver, yo te estoy extrayendo el pelo que tienes aquí en el pecho, que tienes en las piernas, para ponértelo en la cabeza. Pero luego es verdad que se te va a quedar en zonas blancas. Sí que es verdad que suelen pedir que se lo quites mejor de las piernas, pero ahí es donde también hay que pasar un aspecto, una valoración psicológica al paciente, porque al final realmente el injerto capilar muchas veces hay que hacer también una valoración psicológica al paciente para saber si realmente esa persona es candidata o no, ¿no? También cuando nos vienen porque se van a hacer un trasplante de capilar al pubis, tiene una mujer, pues como hace poco tuvimos un caso, de una mujer de 50 y tantos años, ¿vale? Que pues se había hecho el láser y tal, y ahora mismo tenía una pareja estable, y le había dicho que es que a él le gustaban las mujeres con pelo en el pubis, entonces que él la pagaba el injerto capilar. Entonces, viene que la tienes que hacer el injerto capilar y dices, vamos a ver, y te dice, y encima te da esta explicación, ¿no? Pues voy a hacer una valoración psicológica de si realmente esta persona se lo hace o al final acaba, ¿sabes? Porque es que al final tiene mucho, mucho componente, ¿no? Entonces, no sé si te respondió a la pregunta, pero un poquito para explicarte el tipo de personas que tenemos, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, y que no tenemos, como cuando decimos, necesito tendón para un ligamento cruzado y vamos al banco de tejidos, necesito un hígado y ponemos una alerta cero, ¿vale? Aquí es lo que tú tienes y si realmente lo que tú tienes me sirve, y si además de lo que tú tienes me sirve y psicológicamente estás bien para poder ponértelo, porque si yo te lo voy a poner y realmente no vas a seguir un post, pues vamos a ver, ¿para qué te gastas el tiempo, el dinero y todo lo que conlleva, ¿no? ¿Te he solucionado un poquito? ¿Tenéis más dudas? Yo os digo, la cirugía de injerto capilar yo creo que es una gran desconocida. Cada día está empezando a ver más y vamos, a mí me sorprende mucho eso, ¿no?
que hay un gran desconocimiento y luego cuando los enfermeros y también pues, empiezan a entrar en este mundo dicen, qué mundo tan desconocido, ¿no? Y sobre todo porque es el injerto y es lo que acarrea y lo que va alrededor del injerto, que es la cirugía, pero el pre, el post, valorar a esa persona y que luego además son personas que tienes un seguimiento de por vida casi, porque no es al que le quitas un lipoma o le quitas un tumor, o sea, una tumoración, sino que es un paciente que además luego pues, va a seguir recurriendo a esos tratamientos. Y luego que hay algunos que hay que decirles, mira, es que no se te puede injertar, porque es que no puedes, o sea, o no tienes unidades o la alopecia que tienes no está indicada. Que yo ahora mismo lo que sí que muchas veces hemos comentado en foros y con más profesionales que se dedican a esto, pues esto que tenemos ahora mismo del turismo de vacaciones y me pongo pelo. Ahí tenemos un arma de doble filo porque a veces se hacen injertos sin ningún problema, pero claro, no hay problema, pero es que te has llevado todas las unidades foliculares de la zona donante, ¿sabes? O esas publicidades engañosas de te ponemos implante capilar ilimitado. Ilimitado no, si es que tenemos unidades finitas. Que te voy a quitar tus 3.000 unidades que tienes en la zona donante para ponerte la occipital, entonces te dejo el flequillo de Pumuki, pero te dejo calvo la zona occipital. Va, me da igual, como no me lo veo al espejo. Es que ahí es donde tenemos ahí ese arma. ¿Dudas? No tenemos dudas. ¿Preguntas? Pues por aquí por el chat te están dándote las gracias. También Vale. es verdad que luego como se queda grabado también en cualquier momento pueden Sí, contactar, ya sea cualquier a nosotros. duda, sí, cualquier duda, bueno, que estoy, vamos, dispuesta, disponible y todo lo que os pueda ayudar, comentar. Sí que es verdad que tenéis publicado con ISBN las funciones que tiene un enfermero en el quirófano de cirugía capilar, ¿vale? Que tiene registro y eso pues son funciones que tenemos los enfermeros. Lo escribí, es un artículo que tengo publicado y de verdad que es que nos enriquece a la enfermería, porque si realmente buscamos lo que es el trabajo enfermero, un enfermero de quirófano, la cirugía capilar está también ahí, que ya os digo que parece que es algo como cirugía capilar, muchas veces es que es eso, yo hace poquito iba pasando y me lo vi en la peluquería de pues donde era mi marido, pone hacemos injerto capilar, digo, perdona, digo, esto no puede ser, ¿no? Pues que pues trabajarán, derivarán, ¿no? Pero que es verdad que a veces lo ves como un enfermero con capilar, pues esto es como ojos hace 20 y tantos años. Los enfermeros no sabían de ojos y a día de hoy se necesitan enfermeros, ¿no? Y bueno, y pues son cirugías que es muy novedoso, mucho desconocimiento ante todo y sobre todo publicidades engañosas de cara a la cirugía, como os decía, técnica fue. La técnica fue la técnica de extracción, vamos, o sea, no me queda otra. Hacemos implante zafiro. No, implante zafiro no, es la técnica de hacer la incisión de zafiro, no es que me van a poner un zafiro en la cabeza, ¿vale? O sea, que aquí en capilar ahora mismo todavía está en auge, hay mucho desconocimiento y el desconocer hace pues que engrosemos, ¿no? Y quede como, no, me desconozco de un valor aquí, zafiro, me ponen zafiros en la cabeza. Pues un poquito que sepamos también eso y la implantación y la destreza que necesitamos los enfermeros. Y no hay más preguntas. Perfecto, Carmen. La verdad, o sea, ha estado súper interesante. Y nada, por mi parte, decirte que ha sido un placer escucharte y aprender hoy contigo y tu amplia experiencia también, que se nota en todo lo que hablas. Que es una suerte contar con profesionales de tu categoría en el Congreso y desde la organización también, sobre todo, agradecerte tu participación en este cuarto Congreso de Avances y Técnica en Cirugía Menor. Que ya sabéis que contáis conmigo siempre que queráis y para mí un placer poder estar con vosotros y bueno, y que me parece fenomenal la iniciativa de que hagáis este tipo de congresos de cirugía porque hay que hacerlo y hay que dar visibilidad a la cirugía, a los equipos multidisciplinares. Perfecto, pues nuevamente un placer y estamos en contacto. Cualquier duda también como esto queda grabado, pueden contactarnos a nosotros y te lo transmitimos o si quieren contactar contigo directamente. Perfecto. Pues Pues muchísimas gracias. muchas gracias a ti.
Doy aquí a salir, ¿verdad? ¿Dónde pone finalizar? Sí, donde pone, pero salir solo